Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más aquí en la Iglesia Bautista Calvario. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en el culto a través del Facebook. Estamos ahí sirviendo al Señor desde este lugar aquí en Pueblo Libre y esperamos que ustedes puedan también estar sirviendo al Señor desde sus casas. Bien, a continuación vamos a pasar un momento para orar. Acompáñenme orando para comenzar el culto y después de eso estaremos cantando. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, por este momento que podemos estar delante de ti. Señor, ayúdanos mientras vamos sirviéndote en esta mañana. Es un día en el cual te recordamos, es el día en el cual tú has resucitado, Señor amado, y la iglesia se reunía estos primeros días para alabarte, para agradarte, Señor, y servirte. Ahora te suplicamos que tú nos ayudes, que tú bendigas el tiempo que vamos a estar aquí delante tuyo. Te estamos sumamente agradecidos y ahora, Padre, también permítenos abrir nuestros corazones para cantarte un himno y luego entrar al tiempo de la escuela dominical. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a tomar un tiempo para cantar. Vamos a buscar aquí un canto en esta mañana. Dennos un tiempito. Estamos aquí acomodándonos, hermanos, con esta transmisión. Esperamos con la ayuda de Dios poder hacer cada vez mejores transmisiones para poder principalmente glorificar a nuestro Señor. Y aquí, mis hermanos, vamos a estar cantando un himno. Me permiten un momento, aquí vamos a estar buscando un canto. Estamos aquí tratando de adaptarnos ahí. Ponle ahí va a aparecer, mis hermanos, pronto el canto ahí en la pantalla que vamos a estar entonando. Bien, ya está ahí. Entonces vamos a buscar en el primer menú, Josué, por favor, ahí. Muestra el número, por favor. Muestra los números para buscar un canto esta mañana. Estamos, hermanos, comenzando el canto número 161. El Rey de Gloria. Ese es el canto que vamos a estar entonando en esta mañana. Él será exaltado, dice este himno. Hermanos, estamos aquí, como les digo, adaptándonos a un nuevo sistema y esperemos hacerlo cada día mejor. Fue al Calvario, donde solo
Jesús por siempre reinará. Su enemigo como hierba se secará. Será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz y al poderoso Cristo, adoremos pues su Rey, démoslo al gran Señor y nuestro Rey. Bien, hermanos, ahora vamos a buscar y cantar otro himno en esta mañana. Va a ser el canto número 104. El canto 104 nos dice la palabra de Dios: Cristo, mi íntimo amigo. Y después ya de esto ya estaremos en la escuela dominical, mis queridos hermanos. Solo Él merece mi honor, es mi fortaleza, es mi roca y consolador, es castillo fuerte, fundamento de mi fe, el que no pecó se sacrificó a su vida y bien. Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo, mi íntimo amigo, mi confianza está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador. Pero es mi amigo más fiel. Mis queridos hermanos, qué bendición de poder estar cantando al amigo más fiel en esta vida. Y ahora, hermanos, vamos ya a cambiar
el tiempo de cánticos, por el tiempo de la palabra de nuestro Señor. Y aquí, hermanos, vamos a ir buscando en nuestras Biblias. Por favor, busque en el libro de Isaías. Estamos en el libro de Isaías. Ahí estamos estudiando la palabra que Él nos ha dado. Todos buscamos nuestras Biblias. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor en el libro de Isaías. Una cordial bienvenida a todos los que están añadiéndose aquí a la transmisión en vivo de la Iglesia Bautista Calvario. Qué bendición de poder tener con nosotros aquí este mensaje de la palabra de Dios. Y hoy día en Isaías capítulo 10 vamos a estar hablando sobre el Dios soberano. El Dios soberano. Isaías capítulo 10 dice la palabra de Dios en la siguiente manera, versos 1 en adelante. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los hombres y para quitar el derecho a los afligidos, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh, mis amados hermanos, vamos a ver hoy día al Dios soberano. He comenzado a leer estos versos que ya hemos estado estudiando, pero vamos a orar, hermanos, porque Dios controla nuestra vida. Y vamos a ver, hermanos, no solamente cómo Dios controla nuestra vida, pero también cómo Él controla la historia de la humanidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad que tenemos una vez más de estar aquí frente a tu palabra, frente a ti, Señor, frente a tu corazón. Padre, mientras nosotros contemplamos las verdades tuyas, Señor, permítenos cambiar, permítenos crecer, permítenos ser más como tú. Gracias por la bendición de la vida, Señor. Seguimos orando por amigos, familiares que todavía, Padre, principalmente no te conocen, no tienen la vida espiritual. Y personas que quizás en estos momentos están luchando con su salud. Oh Padre, provéele salvación. Ayúdanos a nosotros que te conocemos a ser canales de bendición para la vida de ellos. Te estamos sumamente agradecidos. Te suplicamos ahora que bendigas este tiempo, que abras nuestro corazón y nos permitas ver en tu palabra cómo tú controlas la historia. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, el Dios que tenemos controla la historia del mundo. Desde el primer día, desde las primeras horas de la historia de la humanidad, hasta las últimas que transcurran, hasta las últimas que pasen, hermanos, Dios es totalmente soberano y Él maneja los hilos de la historia, la cual, hermanos, nosotros estamos también viviendo. Y algunas cosas, hermanos, voy a ir ahora sí al verso 5. Ahí es donde vamos a centrar nuestra mirada en Isaías, el capítulo 10, versículo 5. La palabra del Señor, hermanos, ahí en Isaías 10:5 nos dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y los ponga para ser hollado como lodo de las calles. Hermanos, en primer lugar, una de las cosas que quiero notar aquí, en el libro de Isaías, hablando del Dios soberano que controla la historia, mis queridos hermanos, una de las primeras cosas que necesitamos ver es que Dios, controlando la historia, en primer lugar, Él ordena la acción de los eventos, hermanos. Él va a ordenar la acción de los eventos. Si usted nota, aquí mientras hemos leído el verso 5 en el libro de Isaías, el capítulo 10, de repente algunos recién están llegando ahí abriendo sus Biblias, pero aquí, hermanos, en Isaías, el versículo 5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Está hablando, hermanos, en primer lugar
a una nación que es totalmente mundana. Y le dice en esta manera, y se refiere a ellos como la vara y báculo de su furor. Hermanos, todos los pueblos de todos los tiempos, en todas las naciones, mis queridos hermanos, todos ellos han sido vara en la mano de Dios y báculo en la mano de Dios. Aquellos quienes han ejecutado los juicios de Dios. Hermanos, Dios ordena la acción de los eventos históricos. El verso 6 es muy descriptivo cuando leemos aquí en la Biblia, cuando nos narra y nos dice, le mandaré contra una nación, pérfida. Es interesante el verbo que tenemos en el versículo 6, ahí en las escrituras, en Isaías capítulo 10, verso 5. Dios, hermanos, no solamente Él tiene como un objeto, como una vara, un báculo a las naciones, pero también tiene, como dice aquí la escritura, la capacidad, hermanos, la capacidad de mandarle, la capacidad de decirle, haz esto. Hermano, cada nación, cada movimiento que tiene la historia, hermanos, los países, los gobernantes, cada uno de los reyes, hermanos, nuestros incas en el pasado, todos ellos, hermanos, todos y cada uno de ellos han estado bajo la dirección, bajo el mandato de Dios. Mientras Dios controla la historia, número uno, estamos viendo que Él ordena la acción de estos eventos. Y quiero notar unos detalles ahí, por favor. Vamos a ir viendo. Bien, hermano, usa las naciones para aplicar su ira. Ya les expliqué en el versículo 5. Avanzamos. Otra cosa más que quisiera decir, otro principio para considerar. Él manda a una nación contra otra. Hermanos, cogió al pueblo asirio para castigar a Israel, para castigar a esta nación que fue contra su voluntad. Hermanos, Dios ordena la acción de los eventos históricos. Usa a las naciones para aplicar su ira. Él manda a una nación contra otra. Otra cosa, hermanos, que hace ahí dentro de como Él ordena la acción de los eventos, hay un detalle, hermanos. Aunque Dios está haciendo esto, los pueblos ni siquiera lo piensan, ni siquiera lo imaginan. Mira lo que nos dice versículo 7 en adelante. La palabra de Dios dice en esta manera: aunque él no lo pensará, así dice, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. El verso 6, hay un tremendo contraste entre lo que dice Dios. Dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de Mira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero la gente, hermanos, Asiria en este caso, que era vara y báculo de Dios, hermanos, no pensaba eso. El verso 7, aunque él dice, no lo pensará así. Hermanos, los pueblos no tienen la capacidad de pensar ni imaginar que eso está ocurriendo. Yo me imagino, hermanos, cuando una nación entra a un lugar, ellos piensan, nosotros los logramos, fue nuestra fuerza. Estaba pensando en el imperio inca, un tremendo imperio aquí en Sudamérica. Hermanos, su influencia cubrió varios países hoy día. Desde el Ecuador hasta Chile, hermanos, era un tremendo poder. ¿Acaso el inca pensaba, Dios me está mandando, Él está usándome a mí como para aplicar su ira contra las naciones que habían aquí, las pequeñas culturas primitivas que habían por la zona de Sudamérica? No. El inca ni siquiera se imaginaba eso. Y pasa lo mismo con los españoles y pasa hoy día lo mismo con nosotros, pasa lo mismo con cualquier otro país. Ahí está Inglaterra, está en algún momento Japón conquistando China, están los propios Estados Unidos gobernando algunos lugares. Hermano, vamos a pensar un momento en estos momentos. Piensa un momento, hace algunos años hubo una guerra que se desató ahí al sur de Argentina, en las Islas Malvinas. Inglaterra, mis queridos hermanos, hasta ahora controla esa parte. Y en esa guerra Argentina se sublevó y el Perú participó, usó unos aviones, etc.
Pero ¿acaso nosotros, se dice, hermanos, ahí en la historia, de que el Perú apoyó a Argentina, envió unos buenos pilotos que teníamos en esos tiempos, y nuestros pilotos destruyeron, vamos a decir, una de estas naves grandotas que traían aviones y otro tipo de cosas para atacar y para reforzar ahí en las islas más bien. Pero ¿tú crees que los argentinos y los peruanos pensamos, Dios me está usando? No, ni siquiera, como dice aquí, ni siquiera lo piensa. Y su corazón ni siquiera lo imagina de esta manera, sino que él está pensando, yo voy a desarraigar, voy a cortar naciones, no pocas. Hermanos, Dios controla la historia, y en ese control de la historia, nuestro Dios soberano ordena la acción de los eventos. Vamos a ver otro detalle, hermanos. Este es lo que estamos viendo aquí. Otro aspecto, hermanos, ya hemos visto que Dios está viendo ahí, pero hermanos, Dios cumple propósitos. Y vamos a ver dos grandes áreas, hermanos, en cuanto a esto de cumplir propósitos. Los propósitos, hermanos, que Dios cumple están divididos en dos partes. Aquí estamos viendo ya el primero. Número uno, Dios cumple propósitos en su pueblo. Y la segunda cosa que vamos a ver un poco más adelante es que Dios cumple propósitos también en el resto de la gente. Pero vamos a concentrarnos, en primer lugar, mis queridos hermanos, en ver estos propósitos que Dios cumple en su propio pueblo, ¿ya? En su propio pueblo. Verso 12 en adelante, quiero que note el detalle. Obviamente ahí ya estoy saltando algunos versículos, usted puede estudiarlos en casa, pero dice así: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. Obviamente ese era el objetivo, hermanos, de usar a Siria como vara, como báculo, como castigador, para cumplir propósitos en el pueblo de Dios. El versículo 2 es muy específico y vamos a notar unos detalles bajo este punto aquí dentro de la escuela dominical. Una cosa dentro de Dios cumple sus propósitos en su pueblo. Hermanos, Él en primer lugar, una de las cosas que va a hacer en nuestras vidas, quiero que usted me entienda, una de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas va a hacer juicio contra nosotros. Hermanos, Dios juzga nuestras vidas. Él hace una obra especial en nosotros. Versos 5 y 6, una vez más voy a repetir. Cuando Dios usa el término que Asiria va a ser la vara y báculo de su furor. En su mano he puesto mi ira y le mandaré contra una nación pérfida. Ahí está haciendo juicio, está evaluando cómo era el pueblo de Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presas. Hermanos, uno de los propósitos de Dios, cuando Él trae en el transcurso de la historia, en los movimientos que Dios hace, mis queridos hermanos, Él, hermanos, está haciendo juicio. Otro aspecto aquí, dentro de los propósitos que va cumpliendo, mis queridos hermanos, es que Dios nos quiere perfeccionar. El verso 12, que ya lo hemos leído: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra. Hermanos, Dios nos perfecciona. Dios cumple un propósito especial en nuestras vidas. Él acaba ciertas cosas, sobre todo en su pueblo. El verso 17, la palabra del Señor nos dice en la siguiente manera: y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama de Israel y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Hermanos, Dios perfecciona a su pueblo. Dios cumple una obra especial en su pueblo cuando Él mueve la historia. Hermanos, la historia de Israel, como la historia de la iglesia, ha enfrentado diversas cosas. En la historia de la iglesia, hermanos, juntamente con la historia universal, ha habido un tiempo de oscurantismo. Un tiempo, hermanos, en que el cristianismo se volvió religión como catolicismo. Y perdone a algún amigo católico que esté escuchando, pero eso es lo que ocurrió. El Imperio Romano ya ha destruido, usó el cristianismo para seguir controlando el mundo, para seguir poniendo reyes, para seguir haciendo
cosas en medio de la historia y hasta ahora se extiende eso, mis queridos hermanos, en nuestras vidas. Mucho de la forma del cristianismo como religión, voy a decir así, ha llegado a nuestras vidas en una forma bastante deteriorada. Pero Dios, hermanos, siempre ha tenido un plan. Siempre ha tenido un plan. Y es interesante que especialmente en Sudamérica, hermanos, su plan ha sido de que el pueblo de Dios esté preparado para recibir la palabra de Dios cuando el evangelio puro nos llegó en su debido momento. Hermanos, nosotros no hemos sido, por ejemplo, como China. No hemos sido como países donde ni siquiera hay la remota idea de quién es Cristo. Hermanos, los españoles nos trajeron obviamente un Cristo diferente. Nos trajeron un Dios diferente al de las Escrituras. Pero hoy ha permitido, hermanos, que en Latinoamérica, en el Perú, haya un avivamiento. Hoy en día, hermanos, desde Latinoamérica estamos enviando misioneros a otros lugares. Y está Dios perfeccionando, hermanos. La historia de la humanidad, la historia universal, hermanos, tiene el objeto de perfeccionar, hermanos, a su pueblo. Número uno, hacer juicio. Hermanos, el tiempo del oscurantismo, definitivamente, Dios hizo un juicio. Dios hizo un juicio ahí para la iglesia, para purificarla, y tuvo un renuevo, unas nuevas fuerzas en el tiempo de la reforma. Y hoy día, hermanos, disfrutamos del control soberano de Dios, y la iglesia se está perfeccionando en este tiempo de la historia. Vamos a ver qué otros propósitos Dios cumple en medio de su pueblo. Verso 20. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que, voy a anotar una cosa. El pueblo de Israel, hermanos, en un tiempo, aunque ya había sido redimido, aunque ya había sido, vamos a decir, salvado, comprado, dice la Escritura aquí, que en esos tiempos en que Dios ha comenzado este trabajo, estos propósitos, dice que todos los de la casa de Jacob, estoy en la mitad del versículo 20, nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Cuántas veces, hermanos, el pueblo de Dios se apoyó en naciones que le habían sido causa de tropiezo, causa, mis queridos hermanos, de aflicción? Pero dice la Escritura, hermanos, que una de las cosas que va a producir Dios con el manejo, el control de la historia, uno de los propósitos, hermanos, es que nosotros volvamos a confiar en Dios totalmente. Y es lo que va a hacer Israel en un momento, hermanos. Dice, sino, la última parte del verso 20, sino que se apoyará con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Hermanos, todavía está lejos eso para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, hermanos, todavía está lejano el punto, en el momento en que ellos ya dejen de confiar en cualquier otra nación. Por ejemplo, hermanos, los judíos ahora, algunas de las naciones en las cuales han confiado en la historia ha sido en Inglaterra. Porque ellos más o menos protegieron ahí y hicieron que árabes y judíos vivieran en un tiempo de la historia. Hoy en día, hermanos, los judíos tienen un apoyo en los Estados Unidos. Y obviamente, hermanos, los judíos, el pueblo de Israel, para ellos es su apoyo a Estados Unidos. Pero un día, hermanos, dice la palabra de Dios que todas las naciones, todas, incluido Estados Unidos, todas las naciones se van a juntar contra Israel. Es el juicio de Dios, hermanos. El manejo de la historia, al final, en la escatología, ¿cuál nos revela Dios, hermanos? Ustedes leyendo vas a notar que todas las naciones, y eso incluye Estados Unidos, vamos a decir, si un día Estados Unidos desaparece y se forma otra nación, cualquier otra nación que haya, pero sí en los tiempos de la historia futura, hermanos, escatológicas, Estados Unidos, hermanos, un día se va a ir contra Israel. Porque eso dice la Biblia. Todas las naciones, siguiendo al anticristo, van a ir a atacar a Israel. Y en ese momento, hermanos, cuando el pueblo judío está a punto de ser destruido, ese va a ser el clímax, hermanos. No fue con Hitler, no fue con otra persona, pero va a ser el punto, hermanos, cuando el anticristo lleva a todas las naciones en la historia futura que ya está revelada. Hermanos, solamente ahí el pueblo de Israel va a hacer esto que dice la última parte del verso 20, dice: nunca más se apoyarán en el que los hirió,
sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Hermanos, Dios va a producir fe y confianza en su pueblo en el futuro. Él conduce, hermanos, la historia para ello. Él conduce la historia de nuestra vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ha conducido cada momento de nuestra vida al punto en que hemos quedado rendidos y decimos, Señor, de verdad, yo necesito de ti, yo no puedo más por mis propios medios, y todas las circunstancias, hermanos, que han venido a nuestra vida, finalmente nos han llevado a despertar en nosotros fe y confianza en Dios. Y nosotros sí ahora, los que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, podemos decir con toda honestidad y sinceridad que nosotros nos apoyamos con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Hermanos, Dios cumple sus propósitos en su pueblo. Vamos a ver algunas cosas más aquí bajo el cumplimiento de los propósitos de su pueblo. Otra cosa, hermanos, y quiero que note aquí, verso 21 y 22, que estamos viendo ahí en las Escrituras. Verso 21 y 22. El remanente volverá, dice, el remanente de Jehová volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará, la destrucción acordada rebosará justicia. Una palabra, hermanos, que se repite en el verso 21 y del verso 22 es volverá, volverá, volverá. El término arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con un cambio de rumbo. Y básicamente, arrepentimiento, hermanos, desde la palabra de Dios como concepto, no solamente etimológicamente arrepentimiento significa estoy en un rumbo y lo cambio. Pero arrepentimiento, hermanos, en el sentido bíblico, vamos a decir, teológico, desde el significado de las Escrituras, es me vuelvo de haber dado la espalda a Dios, estoy yendo en el camino equivocado, en el camino contrario a Dios, y me vuelvo y sigo a Dios. Eso se llama arrepentimiento. Hermanos, Dios controla la historia para juzgarnos, para perfeccionar nuestras vidas, pero para producir más fe y confianza y para producir arrepentimiento. Pasa aún como creyentes. Dios nos juzga. Dios juzgó en el libro de Hechos, hemos estado estudiando a Ananías y Zafira en Hechos del capítulo 5. Hermanos, Dios castigó severamente a estos hombres de Dios y la iglesia fue perfeccionada. Hubo más fe, más confianza y también produjo arrepentimiento. Seguramente que no solamente Ananías y Zafira, de repente algún otro hermano por ahí haya estado, pues yo vendo mi propiedad y hago aparentar que estoy dando todo. Dijo, no, mejor no lo vendo, o si vendo doy una ofrenda, un diezmo, pero no voy a decir que estoy dando todos mis bienes. Oh, hermanos, Dios cumple sus propósitos por medio de la historia, por medio de las cosas que guía a su pueblo, que guía nuestras propias vidas. Vamos a ver otro detalle más ahí, dentro de los cumplimientos, en el control de la historia de parte de Dios. Hermanos, Dios también cumple sus propósitos en todos los demás. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos, en todos aquellos que no son su pueblo? Aquellos en quienes no han vuelto su corazón a Dios. Y quiero darles una advertencia. Querido amigo, de repente por primera vez estás escuchando aquí la palabra de Dios, o estás entendiendo el Evangelio, o tú has estado recientemente escuchando el Evangelio, algunas verdades que debes considerar. La primera verdad que quiero mencionarles, justamente, Dios nos va a mostrar que nosotros, hermanos, no estamos, en control. Esa es una de las grandes verdades que usted tiene que entender. Dios, hermanos, nos muestra a través de la historia y las circunstancias que Él permite que ocurra en nuestra vida, que nosotros no estamos en control. Versos 5 al 6 ya lo hemos leído, pero el verso 6, una de las verdades que dice, le mandaré contra una nación pérfida, sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y los ponga para ser hollados como lodo de las calles. Hermanos, cuando hemos escuchado y narrado algunas historias, y en estos momentos, hermanos, quiero hablar un poco de la historia del Perú. Hermano, una de esas grandes historias es la historia de uno de nuestros grandes héroes, Miguel Grau.
Miguel Grau, hermanos, con pocos recursos y con una sola nave que teníamos, se llamaba el Huáscar. Hermanos, nosotros derrotamos a los chilenos y derrotamos un barco en un combate, el combate de Angamos que nosotros llamamos. Y uno puede decir, yo me imagino a Miguel Grau en ese tiempo, en la historia del Perú, ahí mientras está en el mar, mientras está destruyendo a otra nave, a esa nave chilena enemiga. ¿Él acaso, tú crees que ha estado pensando, yo estoy en control de las cosas? No, mis queridos hermanos, vamos a decir, hermano, cuando cualquier otro país llega a un lugar y se apodera de algo. Ha habido momentos, hermano, que los chilenos han entrado acá al Perú. Y aquí no es para hacernos ni pleito ni pelea, pero recuerden, Dios está controlando todo. Pero cuando los chilenos entraron al Perú, llegaron hasta Lima, destruyeron la Biblioteca Nacional y todas esas cosas, ¿tú crees que el chileno está pensando, Dios está en control? No. El que está en control, hermano, es Dios. Pero una de las verdades que nos enseña, nosotros no estamos en control. Nada, hermanos, de lo que ocurre a nuestro alrededor, tanto de peruanos, de chilenos, en forma ya global como países, pero también en forma personal, hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, a través de esta enfermedad llamada coronavirus, y es parte del control de Dios en la historia, nos damos cuenta que no controlamos nada. ¿Cuántos planes, hermanos, este año se nos han caído? ¿Cuántos proyectos de vida? ¿Cuántas metas que hemos tenido, hermano? Y nos damos cuenta, tanto creyentes como incrédulos, y para toda la humanidad, hermanos, no estamos en control. Eso es una de las cosas, es uno de los propósitos, hermanos, de Dios, que Él nos quiere mostrar mientras vamos narrando, mientras vamos viendo el control de la historia. Otro aspecto, mis queridos hermanos, es que nos muestra nuestra incapacidad para entenderle. Ya lo hemos repasado, pero quiero leer una vez más, verso 7. Aunque él no lo pensará, así ni su corazón lo imaginará. Oh, mis amados hermanos, hay una incapacidad en el ser humano de poder entender a Dios. No podemos entender. Y especialmente tú, querido amigo, si nunca has buscado la palabra de Dios, si no te has acercado a tener una relación personal con Dios, estás incapacitado para entender. Tú vives aquí como vivía Siria, como este país aquí. Él no lo pensará, ni en su corazón va a imaginar, querido amigo. Estás imaginando tú en esta mañana, esto haciendo una aplicación personal, aunque esto se puede aplicar para un país como para una persona. Tú no te imaginas que Dios te está guiando. A veces enfrentamos dificultades en la vida. Nuestra vida tiene una historia, desde que nacemos hasta el punto en que estamos. Yo tengo actualmente 51, 52 años. Pero quiero que tú recuerdes, mientras tú vas pensando en tu edad, cada cosa que ha pasado, Dios la ha estado moviendo. Pero no lo pensamos así. Ni siquiera imaginamos esas cosas en nuestra vida. Querido amigo, en este tiempo quiero que entiendas que tú estás incapacitado para entender, porque ni piensas, ni te imaginas eso en tu corazón. Otro propósito, hermanos, cosas que Dios nos muestra. Nos muestra que no estamos en control, nos muestra que somos incapaces de entenderle, y también nos va a mostrar nuestro pecado. Nuestro pecado, versículo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, y aquí ya está hablando especialmente de Asiria, ya no está hablando de Israel, ya usó Asiria para castigar al pueblo judío, a los descendientes de Abraham. Pero ¿qué dice acerca de Asiria, hermanos? Castigará, estoy en la mitad del verso 12, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Más claro, imposible. El verso 13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité de los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados. Oh, hermanos, otro propósito de Dios con el resto del mundo especialmente es mostrar pecado. Es mostrar el pecado en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender eso. Y queridos amigos especialmente, querido amigo que estás escuchando, quiero que esto también lo tomes
en forma personal. Cada cosa que Dios hace, no solamente Dios quiere mostrarte que Él controla las cosas. No solamente Él quiere mostrarte que eres incapaz de entender, pero Él también quiere que entiendas que hay problema de pecado en nuestras vidas. Generalmente algunas de las cosas que nos empujan en la vida, que nos guían en la vida para actuar, accionar, es soberbia en nuestro corazón. Es altivez en nuestras vidas. Y como dice aquí la Escritura, se nota que había soberbia en el corazón del rey de Asiria. Porque él dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, verso 13, y con mi sabiduría, porque yo he sido prudente. Oh, mis amados hermanos, nuestro pecado es obvio. Nuestro pecado es obvio. Y el pecado del ser humano es obvio. El pecado de los pueblos es obvio. Cuando Dios controla la historia, y eso es una de las cosas que Él quiere hacer. Otro detalle más, hermanos, ahí. Y también muestra la vanidad de nuestras vidas. Verso 15. Y es interesante cómo Dios va a describir aquí, porque ya está describiendo la soberbia en el corazón de Asiria. Pero miren lo que dice el versículo 15. Dios tratando de ilustrar a Asiria. Obviamente Asiria quizás nunca ellos han tenido oportunidad de leer este pasaje, ¿no? Son pueblos que son totalmente ajenos al conocimiento de Dios en esos tiempos. Y aún hasta ahora creo que algunos pueblos árabes ahí. Pero yo quiero que noten ustedes cómo es la descripción, más que nada por pedagogía para nosotros, hermanos. ¿Ya? Y hay que entender eso en el transcurso de nuestras vidas también. Miren cómo Dios usa esto. Verso 15 dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Vamos a pensar solamente en esta pregunta. ¿Se gloriará el hacha contra el que con él corta? Está imaginándose, hermanos, un leñador, un hombre que ha salido con un hacha a buscar madera, ¿no? Y el hombre corta ahí la madera, saca buenos leños, etc. He visto en algunos momentos personas que cortan la leña y hay que tener cierta habilidad para cortar leña, ¿no? Se pone ahí y a veces de un solo golpe, obviamente si el hacha tiene un buen filo, etcétera, de un solo golpe se puede partir, pero hay que tener cierta habilidad. Hay que saber cómo levantar la mano, cómo bajar, para usar la fuerza y el peso del propio instrumento que estamos utilizando para lograr partir. Pero imagínate, tú eres un experto leñador, de un solo golpe partes el leño. Hacíamos esto en la sierra, en Huancayo, con unos tíos cuando hacíamos lo que llamamos pachamanca, aquí una comida en la tierra con leña. Entonces nosotros los más muchachos partíamos la leña. Imagínate que ¡pum!, partamos la leña en un solo tiro, como jovencitos, muchachos, adolescentes, queríamos hacerlo como decían los tíos, ¿no? ¡Pum!, partimos bien. Y en ese momento, imagínate que el hacha comience a hablar. Dice, ¿ya ves? Mira lo que he hecho, ¿no? Yo partí de un solo. No, el hacha no ha partido. El que ha partido eres tú, el leñador. Y esa es la idea aquí. Hermanos, a veces somos tan vanos en la vida. El ser humano es tan vano. Mostramos nuestros logros como que lo hemos hecho. Mira, querido amigo, especialmente que tú me escuchas en este tiempo. Si un logro has tenido en tu vida, es porque Dios ha ejecutado eso a través de ti. Él te ha agarrado y ha hecho un golpe perfecto para lograr estudios, para lograr economía, para lograr posición social que de repente tienes en estos momentos. Realmente nuestras vidas, delante de Dios son vanos. Otra pregunta que hace el texto ahí, ¿se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Imagínate, estás dando ahí como carpintero, hay una buena serruchada, hay unos que son expertos. Yo cuando corto la madera siempre me sale chueca, a pesar de que hago una buena línea, ¿no? Sale chueco. ¿Y qué tal? Pero hay uno de esos carpinteros buenos. Yo tengo unos tíos de parte de mi esposa, buenos carpinteros, hacen buenos cortes, ¿no? Y de pronto con el buen corte, la sierra te habla y te mira el corte que he hecho. Me pasé, dice la sierra. Es una tontera, hermano. Es una tontera, mi querido amigo, aquí. ¿Cómo puede ensorbecerse, como dice aquí el texto, el instrumento
que está siendo utilizado por una persona para lograr un objetivo. Hermanos, Dios, a través del control de la historia, el control de la historia de nuestras vidas, nos muestra nuestra vida vana. Un detalle más ahí para ver ahí dentro de qué más Dios nos muestra, aparte de que no estamos en control, que no tenemos capacidad de entenderle, que está ahí nuestro pecado, que nuestra vida es vanidad, pero también, hermanos, nuestra vulnerabilidad. Este pueblo asirio que Dios hizo y permitió que gobernara a todo Israel, ocurrió algo más en el versículo 16. Quiero que usted note, versículo 16. Porque esto el Señor Jehová de los ejércitos, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Por todas estas cosas, al final, Dios va a hacer algo sobre la vida de todo este pueblo asirio. De todos estos hombres fuertes que han logrado conquistar en sus tiempos, en sus épocas, al pueblo de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, ¿pero qué hace el Señor? En el verso 16. Porque por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y dice que debajo de ellos va a encender fuego. Querido amigo que me escuchas en esta mañana, Dios moviendo la historia de tu país, del Perú o del lugar donde tú te encuentres, en primer lugar te está mostrando con el coronavirus y con el transcurso de toda la historia que has pasado, número uno, que el ser humano no está en control. Número dos, que somos incapaces de entender a Dios y a veces la obra que Él hace en la vida de nuestros pueblos y en nuestras propias vidas. Y también nos muestra pecado en nuestras vidas, nos muestra el valor efímero, vano que nosotros tenemos, pero también nos muestra nuestra vulnerabilidad, Te pregunto en este tiempo, Dios también va a mostrarte su juicio. Y el juicio está establecido para el ser humano. Y quiero leerle unos versos aquí en la profecía que estamos estudiando en el verso 23, en primer lugar. Mira aquí, juntando Dios la historia, mira lo que dice Dios de todo lo que está haciendo ahí al final con el pueblo de Asiria, con esta gente que no le conoce. Los ha levantado para tomar otra nación, pero mira el verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Hermanos, tanto para Siria como para cualquier nación, hermanos, Dios un día va a juzgar toda nación. Va a acabar toda nación, hermanos. Dios ha determinado en algún momento que el mundo va a acabar. Mira, yo sé que algunos hombres, algunos países quizás están haciendo el esfuerzo máximo de desarrollarse, Japón con su tecnología, Estados Unidos con su poder económico y bélico, China igual con la tecnología también, con su economía y estos países de Corea del Sur, creo, si no mal me equivoco, no sé si es Corea del Sur, Corea del Norte, pero hay ese país comunista ahí haciendo pruebas nucleares, etcétera, y tratando de conseguir cierto poder y cierta estabilidad, quiero decir, a cada nación. Pero también en el lado personal, a todos nosotros que queremos establecernos. Un día, mi querido hermano, todas las obras de los hombres van a desaparecer. Y Dios aplicará su justicia y juzgará definitivamente y totalmente a la humanidad. Les leo lo que dice, versículo 34. Estoy dejando, usted tome tiempo para leer las escrituras. Este capítulo 10 es precioso para ver cómo Dios controla nuestras vidas. Pero el versículo 33 y 34, para ir culminando nuestra escuela dominical. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el remaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y acortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá
con estruendo. Oh, hermanos, Dios un día aplicará el juicio a nuestras vidas. Yo les suplico, mi querido amigo, especialmente a usted, considere seriamente evaluar estas cosas en la historia que te rodea, en la historia de tu país, de tu nación, en la historia de tu vida. Recuerda, Dios quiere mostrarte que no estás en control. Dios quiere mostrarte que hay una incapacidad de entender a Dios. Dios quiere mostrarte tu pecado, la vanidad, la vulnerabilidad y el juicio que te espera. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice en el siguiente modo: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Querido amigo, tarde o temprano te va a llevar la vida y te va a llegar el momento en que vas a estar ante el juicio. Y eso básicamente va a empezar en el momento en que mueres. Pero tú puedes asegurarte hoy día de que al momento de que seas juzgado, puedas ser hallado inocente. ¿Sabes cómo? Cree en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y si no entiendes de qué significa creer en Cristo Jesús, de repente piensas, bueno, pero todos creemos en Cristo. Mira, no te pierdas la enseñanza que viene a continuación en el siguiente culto. Y es una de las cosas que vamos a ver ahí, estudiando el libro de Hechos, qué es creer en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar esta parte y estaremos pasando al tiempo de adoración. Nuestro culto estaremos cantando. Vamos a orar en estos momentos. Acompáñenme orando, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad, por el momento que podemos estar aquí delante de ti. Y Padre, te agradecemos por todas las cosas que nos has mostrado, por todas las cosas que nos has dado, Señor, hasta aquí con tu palabra. Y gracias porque tú controlas el curso de la historia, el curso de nuestras vidas. Permítenos, Señor amado, en estos momentos, en estos tiempos, de poder ahora cantarte, alabarte con todo nuestro corazón. Estaremos entonando himnos a ti, alabanzas a ti, Señor, que podamos honrarte y glorificarte, y también prepara nuestro corazón para aprender las características de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, estudiando el libro de Hechos. Te pedimos eso en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos al tiempo aquí en la Iglesia Bautista Calvario. Gracias por todos los que han ido conectándose durante todos estos momentos. No se olvide, comparte el link de la iglesia, estemos ahí compartiendo con otros para que también podamos ser bendición a otros con la palabra de Dios. No tanto para que su servidor sea escuchado, sino para que la palabra de Dios sea escuchada. Ese puede ser tu esfuerzo evangelístico hoy día. Comparte el link, especialmente con personas que no conocen a Cristo. Dejemos que la palabra de Dios corra, el sembrador sale a sembrar y obviamente el corazón de las personas va a ser el que va a recepcionar esta palabra. Y si cae en buena tierra, hermanos, va a dar, como dice la Escritura, fruto que abunde para su gloria, para su honra. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tomar nuestro tiempo para cantar y vamos a comenzar a listar nuestros himnos. Y ya vamos a estar viendo este tiempo en estos momentos. Bien, vamos a estar alistándonos y vamos a buscar nuestros himnos. Y a mí también permítame alistar, hermano, aquí, y vamos a estar cantando, cambiando el tiempo de leer la Biblia para cantar algunos himnos a nuestro Señor. Vamos a ir ahí buscando en la lista unos cánticos que me están ayudando mis queridos, los que están manejando ahí la transmisión. Vamos a poner unos himnos ahorita para cantar en estos momentos. Vamos a cantar el número... A ver, estamos aquí primero con... Ok, el himno 192, canto 192. Canto 192, dice 10,000 aleluyas. 192, 10,000 aleluyas. Bien, hermanos, ahí vamos a estar entonando este precioso himno en estos tiempos
10,000 gran aleluyas es la parte que dice el coro. Los cielos brillan sobre el niño Cristo. Y es un canto que también se canta en el tiempo de la Navidad, hermanos. Y habla específicamente de cuando los ángeles vinieron y estaban cantando gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Bien, vamos ahí con 192, 10,000 gran aleluyas. Qué precioso himno el que hemos cantado, y el siguiente himno que vamos a estar cantando en este tiempo es este precioso himno también que nos habla de la maravillosa gracia. El canto 147 estaremos entonando en estos momentos. Que lleva al cielo, gracia de
Hermanos, qué bonito es cantar de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y a continuación estaremos cantando otro precioso himno en esta mañana para la gloria de nuestro Señor. Y el canto que estaremos entonando a continuación es el número... Aquí va a aparecer, hermanos, pronto. Estamos ya poniendo los anuncios también. Jesús es mi Rey soberano. Ahí está, canto 61. Mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve con el hermano. El Rey y me imparte su amor. El canto número 61. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me dejo a mi mano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz. Yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras suelo siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Qué precioso es ser feliz por nuestro Rey soberano. Vamos a buscar y cantar un himno más. Vamos a estar ahí entonando un precioso canto antes de ya estar entrando a la palabra del Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás contento? ¿Estás gozoso? 465 en el himnario majestuoso 465. Precioso canto que vamos a estar también entonando en esta grande gozo hay en mi alma hoy. Este va a ser nuestro último canto y vamos a cantarle pues también con ese gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la saliente paz. Grande gozo siento en mí. Vamos a entonar la cuarta estrofa. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús. Por su gracia, la gloria voy, gozándome en la luz. Será el último canto y ya de ahí estaremos entrando al mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Ya? Vamos a entonar un poquito más alegre este canto. ¿Ya? Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a
amados hermanos, qué gozo es cantar a Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Grande gozo siento en mí. Y ahora ya nos alistamos, dejamos este tiempo de cánticos. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Libro de Hechos, vamos a estar estudiando lo que la iglesia de Cristo es, unas características de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo vamos a estar viendo en el libro de Hechos. Busque sus Biblias, cambiamos todos, buscamos en el libro de Hechos. Por favor, capítulo 5, Hechos, capítulo 5. Capítulo 5, estamos ahí ya listos. Ya el tiempo de alabar al Señor ya ha cambiado. Y ahora sí vamos a entrar. Ahí estamos ya. ¿Listo, hermano? La bienvenida a todos una vez más. Gracias por conectarse. ¿Qué caracteriza a la iglesia de Cristo, mi querido hermano? ¿Cómo se sabe que una iglesia es de Cristo? Hay algunas cosas que destacan de la palabra del Señor. ¿Qué caracteriza a la iglesia de Cristo? Hechos capítulo 5. Vamos a estar leyendo ahí. Hechos capítulo 5. Versículos 1. Hechos 5, perdón. Verso 14 al 42. Vamos a dar una pequeña lectura aquí en primer lugar. Hechos 5, 14 al 42. Bien, la palabra de Dios dice en la siguiente manera. Voy a leer desde el verso 12. Y por la mañana, y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a entender ahora tu palabra y qué aspectos, qué características principales, importantes, de aplicación para nuestra vida personal, en este tiempo también de la iglesia en el cual nos toca vivir a nosotros. Estamos sumamente agradecidos, Señor, por poder leer la Biblia con libertad, aprender de ella. Te suplicamos que tú nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué maravilloso es poder ver aquí en la palabra de Dios este momento para poder pensar en qué caracteriza a la iglesia de Cristo. ¿Qué caracteriza a la iglesia de Cristo? Una de las primeras cosas que notamos leyendo el texto en esta mañana es que se compone de gente que confía en Cristo. Y aquí voy a explicar, hermanos, este asunto que es sumamente importante en el verso 14 en adelante. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Aquí, hermanos, una cosa que nosotros necesitamos pararnos y no saltarnos así nomás en el texto. ¿Qué significa este término, los que creían? Y especialmente pensar en la palabra creían. ¿Qué significa cuando alguien cree? Yo te pregunto, ¿tú crees que existe la luna? ¿Qué me vas a responder? ¿Me vas a decir sí o no? ¿Tú crees que existe la luna? Claro, la he visto. Ya, eso es una cosa. ¿Tú crees que existe el sol? Claro, creemos que existe el sol. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes creen que existe este virus llamado coronavirus. Algunos dicen, no, es mentira, ¿no? Pero son a veces aspectos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿tú crees que existe las pirámides de Egipto? Yo no he tenido el privilegio de ir, pero aparentemente por fotos o por videos uno piensa que están ahí. Pero son creencias, vamos a decir, mentales, son conceptuales. Pero de eso está hablando aquí el texto que estamos leyendo en el verso
verso 14, y los que creían, a eso se refiere, eran personas que, sí, eso es un conocimiento, tenían un conocimiento de Dios o de Cristo, y dice el texto aquí, los que creían en el Señor. O sea, ¿a qué refiere? Sí, yo creo en Cristo, ¿no? Hoy día en nuestro pueblo, aquí, especialmente en esta zona de Latinoamérica, en Perú, a cualquier persona, en general la mayoría, nos confesamos cristianos católicos, ¿no? Ese es el término general, una de las, vamos a decir, de las influencias grandes del cristianismo aquí. Pero a cualquier persona en general, yo sé que eso ya está cambiando en estas épocas, por cómo el mundo está imponiendo su moda, su globalización en cuanto a dejar de creer y pensar en Dios. Pero la mayoría te va a decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Yo sé de Cristo, Él nació, en la Navidad le recuerdo, en Semana Santa no como pescado, hago esas cosas, ¿no? He llevado mi cruz, ¿no? He hecho tal cosa, yo voy a la iglesia, me he bautizado, cosas como esas. Pero de eso no habla, el término no se refiere a eso. El término griego es el término pistebo. ¿Ya? Ese término griego significa poner mi confianza. Es encomendarme a alguien. Yo quiero ilustrarle con esto. En estos días de pandemia que todos nos hemos encerrado, había tiempos, o sea, hay momentos en que nadie podía salir, ¿no? Era una cuarentena absoluta, o sea, nadie podía salir, tú solamente podías salir si te estabas muriendo o había una emergencia o urgencia o tenías que ir al mercado. Pero las calles, los pueblos, las ciudades en algunos lugares quedaron así, vacías, ¿no? Era como que hubiera pasado una guerra, ¿no? Todos hubieran muerto. Y las calles en Lima estaban vacías cuando comenzó la cuarentena. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo compramos ciertas cosas? Y una de las cosas que comenzó a implementarse, especialmente aquí en nuestro país, comenzamos a pensar, bueno, ¿y cómo compro cosas por internet? Y comprar por internet involucra algunas cosas, ¿no? Tenías que tener una tarjeta, un código, una cuenta bancaria y poder hacer transferencia y coger tu dinero de tu cuenta en el banco y traspasarlo a una empresa, a una compañía, a un aplicativo para que te vendiera algo. Nosotros eso ya habíamos escuchado, ¿no? Hemos hablado, bueno, hay compañías, a veces extranjeras, Amazon, muchos hemos usado diversas cosas, pero alguna gente no ha usado aplicativos para comprar nunca en su vida, no ha usado el internet para comprar. Pero entonces ya gente que no había la forma de comprar o conseguir algunas cosas. Claro, al mercado ya uno podía ir. Pero vamos a decir, de repente nadie ha probado y se han establecido algunos negocios, por ejemplo, gente que tenía vulnerabilidad o gente que era obesa, hipertensa, diabética, decidieron no salir y comenzaron a encomendar, a confiar en otras empresas o en otras personas para que le trajeran productos a ellos, para que le trajeran medicina, para que le trajeran comida, para que le trajeran algunos equipos. Y uno comienza, en eso se trata el término creer, pistebo en el griego, de que yo pongo mi dinero a alguien que no le he visto, ni te conozco, y comenzamos a comprar cosas. Eso significa confianza. Muchos creemos, por ejemplo, en sillas, en sillones, y algunos hoy día están sentados en una silla. Pero una cosa es creer que en una silla yo me puedo sentar en un sillón y que sí me puedo sentir más confortable, más tranquilo. Pero esa es una creencia, vamos a decir, mental, intelectual. Pero cuando la Biblia está hablando de que gente que comenzaba a creer en el Señor, no se refiere a ese concepto mental nada más. Sí, Cristo murió en la cruz, Cristo murió, no. Está hablando de que deposita su confianza total en ese hecho de la muerte de Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, su Redentor. De eso se trata creer. Y la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, se compone de gente que confía en el Señor Jesucristo. Otra cosa que quiero mencionarles, mis hermanos, otro aspecto, otra característica, hermanos, es que, hermanos, cuando la iglesia de Cristo comienza a confiar y comienza a crecer, y eso comenzó a pasar aquí,
mucha gente comenzó a convertirse. Aumentaba, dice, el número de los hombres que confiaban en Cristo. No quiero decir creer nomás, sino que ponían su fe total, su confianza total en Cristo. Pero también, hermanos, esto despierta en la vida de algunas personas. Voy a otro verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, yo quiero decirles aquí que en esta época de la historia hubo un crecimiento tremendo y grande. Un crecimiento especial para el inicio de la iglesia. No siempre, hermanos, que la palabra de Dios es predicada, la gente se convierte de todo su corazón. Hay ocasiones especiales y hay ocasiones en que la gente no se convierte por más palabra que se predique. Le ocurrió le ocurrió a Jeremías cuando le predicó al propio pueblo de Dios y la gente no volvió su corazón. Pero ocasionalmente, hermanos, no quiero saltar eso del primer punto que estamos hablando todavía ahí, pero que el crecimiento en el libro de Hechos, hermanos, fue un momento especial. Y hay momentos especiales en que el pueblo de Dios crece. Y en Latinoamérica, en Sudamérica, en Perú, se ha dado eso en estos tiempos. Ha habido y todavía hay un avivamiento de gente que busca al Señor. Europa ya se ha apartado de ello, Estados Unidos ya pasó ese tiempo en la historia, hay momentos. Entonces es una cosa que ocurre por momentos, que ocurre en ocasiones por la dirección y la mano de Dios. Pero cuando el crecimiento de la iglesia se da, hermano, una de las cosas que se va a despertar, como ya tú puedes ver ahí en la presentación que estamos viendo, ahí en el videíto que estamos ahí transmitiendo, una cosa que va a ocurrir es que va a despertar el celo de gente religiosa. Quiero que notes verso 17 en adelante. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es triste ver aquí, hermanos, en el texto, que es gente que lee la Biblia, gente que son religiosos, que tienen una pequeña comprensión, no tienen una confianza en Dios, tienen una idea de lo que es Dios, pero esta gente está en el punto de religiosidad. Y en el corazón de ellos, cuando el cristianismo es predicado, clara y directamente, lo que nos dice la palabra de Dios, y quiero especificar en el verso 17, se levantó el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un hombre que entraba una vez al año a estar en la misma presencia de Dios, en el templo, en el tabernáculo. Y este hombre y todos los que estaban con él, todo ese grupo selecto de gente del sacerdocio, muchos levitas ahí, y un grupo de la secta de los saduceos, otro grupo religioso de los tiempos ahí de los judíos, se llenaron de celos. Hermanos, una cosa que en el tiempo de la iglesia, en el avance del pueblo de Dios, hermanos, va a ocurrir, es que va a haber celo de parte de los que son religiosos. Entonces, eso es una cosa que caracteriza, ya caracterizado, hermanos, en el tiempo, en los años. En el tiempo cuando Dios quiso volver y despertó a su pueblo, después de la Edad Media, comenzó la gente que comenzó a leer, hermano, comenzaron a leer en los conventos. Principalmente sacerdotes comenzaron a tener las escrituras y a despertar y a comenzar a confiar en el Dios de la Biblia, y muchos con muchos errores, ¿ya? Yo no quiero decir que los hermanos de la Reforma han tenido aciertos totales, han habido de diferentes tipos. Pero en medio de nuestra pecaminosidad humana, Dios despertó en esos tiempos, pero también la gente que se denominaba cristiana, la mayoría ahí, despertó celo. Una persecución después de los tiempos de la Reforma, hermanos, por la predicación de la palabra de Dios, por la confianza, por poner la sola fe en Cristo Jesús para salvación, hermanos, despertó el celo de la religión. Y ha pasado hoy día. En nuestro país, hermanos, cuando el evangelio ha sido predicado, vamos a decir hace unos 20, 30 años, quizás 40 años o 50 años, hermanos, en algunos lugares, en algunos pueblos, hermanos,
La religiosidad era terrible. Yo recuerdo y entiendo de personas que han estado predicando el evangelio, que han llegado a lugares y gente los han corrido a pedradas, se han opuesto totalmente, ¿no? Cuando veía a una persona cristiana, se nos denomina evangélicos, nos decían, ahí viene Satanás, ¿no? Había ese celo, ¿no? Ese tremendo desprecio por los cristianos. Hermanos, cuando la gente confía en Dios, sí se va a despertar celo en el corazón de gente que no confía en Dios, pero que sí tiene una religión. Y no debe asombrarnos. Otra característica, hermanos, en esta mañana que yo quiero mencionar aquí y que quiero que tú notes aquí de la palabra de Dios, es que, hermanos, aunque haya celo y haya así cosas que podamos pasar como pueblo de Dios, quiero que sepas que nosotros siempre vamos a contar con el cuidado de Dios. Versos 19 y 20, es maravillosa la palabra de Dios. Dice así, después que ya echaron mano de los apóstoles y los ponen en la cárcel, estoy en el verso 18, pero verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo ido esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Bueno, voy a cortar ahí la lectura. Pero, hermanos, una cosa que caracterizaba a la iglesia de Cristo, aparte de que se compone de gente que confía en Él, aparte de que va a despertar ese celo de la religiosidad, del religioso, pero yo quiero que sepas, hermano, en todo tiempo, la iglesia de Cristo Jesús, los cristianos que quieren andar y vivir para su Señor, va a contar con el cuidado de nuestro Dios. Hermanos, Dios envía un ángel, abre las puertas de la cárcel y libera a sus hijos, seguramente de un castigo tremendo, o quizás la primera intención de ellos era matarlos, porque ese celo religioso de parte de los judíos, y se ve en la vida de Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, él quería matarlos, porque él pensaba seriamente. Y aquí yo quiero decir un detalle, hermano. O sea, la gente religiosa son honestos en su corazón. De repente hay una persona hoy día que está viendo este video y dice, ¿de qué está hablando? Está hablando de que algunos que somos religiosos, que el odiar a los evangélicos está mal, pero si están mal ellos pueden pensar, ¿no? Pueden juzgarnos a nosotros y de repente quieren que desaparezcamos de la tierra. Sí, pues, así es el corazón. Pero quiero que sepas, mi querido hermano, especialmente Iglesia de Cristo, nosotros contamos con el cuidado y la protección de Dios. Hermano, Pablo estaba yendo a destruir a la iglesia y Dios apareció en medio del camino a Damasco y Dios, cuidando a su pueblo, salvó a este hombre. Hermanos, tú y yo, como Iglesia de Cristo, contamos con el cuidado de Dios. Pero quiero decirte algo. Si tú no eres una persona que confías en Dios, vas a estar en el peligro de que Dios no te cuide de verdad, total y completamente. Otra cosa más que yo quiero decirles, hermanos, pensando en el cuidado de Dios. Dios no nos cuida, hermanos, y Dios no nos protege para que vayamos por la vida y hagamos lo que queramos. Mira lo que dice el texto, especialmente en esta ocasión. Cuando el ángel les abre las puertas de la cárcel en la noche, los saca. Había guardias, no sabemos cómo, no sé si usaron esto, transportación, o se durmieron los guardias, o se hicieron invisibles, en alguna forma, que el texto no nos explica, porque habían ahí guardias. Eso van a notar cuando ustedes leen la historia ahí. Pero cuando les saca el ángel, mira lo que les dice: id puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, cuando nosotros contamos con el cuidado de Dios tiene un objetivo. No es para que hagas y vivas como quieras, sino para vivir bajo el agrado y la voluntad de Dios. Vamos a seguir viendo otras características más. Hermanos, otra cosa que caracteriza al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es que hay una perseverancia en la predicación. Verso 21, justamente ellos obedeciendo ahí a la palabra, el ángel, obviamente que venía de Dios, habiendo oído esto, dice, entraron
de mañana en el templo. Hermano, yo me pongo a pensar, si tú tienes la oportunidad de estar en la cárcel en un momento, estás encarcelado en un momento por causa de Cristo, y una vez que vamos a decir que te han dado, esta ocasión es uno, pero vamos a decir que hayan habido cristianos que han sufrido bastante tiempo. Quizás estás 10, 15, 10 años, 5 años, ya un año, ya un mes, vamos a decir, que si tienes ocasión de estar por Cristo. Sales de la cárcel, ¿qué es lo primero que vas a querer hacer? Yo quiero irme acá, yo quiero irme allá, quiero ir a ver a mi familia, tengo esto, el otro. Pero hermano, cuando ellos salen de la cárcel, la primera cosa, y yo no creo que en la cárcel le han tratado bien. Quizás ni comida han tenido. Quizás querían descansar, han estado, de repente, en qué momento vienen y nos van a matar. No han dormido de repente. Pero una de las cosas que hacen ellos, como dice aquí el verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermanos, una de las cosas que caracterizaba al pueblo de Dios, que había una perseverancia en predicar acerca de Cristo, como le dijo el ángel, las palabras de esta vida. Quiero decirte a ti, querido amigo, que estás escuchando este mensaje, el evangelio son palabras de vida porque tú estás en una condición de muerte. Y estos hombres comenzaron a predicar, hermanos, comenzaron a hablar muy temprano, perseverando en la predicación de Cristo. Vienen al sumo sacerdote, entre tanto vinieron, el sumo sacerdote vino y los que estaban con él y convocaron, dice, concilio a todos los ancianos y los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces, los religiosos no sabían dónde estaba, qué habría pasado. Dicen, bueno, ya hay que traerlos de la cárcel. Y cuando llegan ahí los alguaciles, nota verso 22, llegan los alguaciles, no los hallan en la cárcel. Entonces vuelven y dan aviso. Y miren el anuncio que le dan a estos religiosos. Dice el texto, diciendo, por cierto, dice, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Es lo que yo les decía, hermanos, cuando Dios cuida de su pueblo, la forma en que el pueblo de Dios es cuidado y nosotros somos cuidados. ¿Cómo salieron? Mira, dice que el ángel abrió la puerta. Pero aparentemente esas puertas no se abrieron. Aparentemente no pasaron por delante de la guardia. Hay una sola puerta. ¿Cómo salieron? No sabemos. Pero yo quiero que noten todo este detalle. Pero en medio de todo, una vez que ellos son abiertos las puertas, ellos van y ven que están ellos predicando. Verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Y estaban ellos reunidos, pero dice, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. Ya la segunda vez los apóstoles predicando, haciendo el esfuerzo ahí, perseverando en la predicación. Ahora ya llegan ahí la guardia y le dice: disculpe señor predicador, señor apóstol, permítame llevar, el sumo sacerdote quiere hablar con usted. Y les llevaron en buena forma. Les llevaron en buena forma porque ya el pueblo tenía un apego a ellos, les veían con buenos ojos. Cuando ya los presentan, verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y en verso 29, voy a pedir que los que están aquí me acompañen leyendo en la Biblia el versículo 29, por favor, del capítulo 5. ¿Ya? Capítulo 5, versículo 29. Lean conmigo, por favor, aquí en la palabra de Dios, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más vamos a leerlo y quiero que usted escuche. Piense ahí mientras vas escuchando ahí la palabra de Dios en coro.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra cosa, hermanos, otra característica que notamos aquí es que, hermanos, este pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se caracteriza porque tiene una prioridad en obedecer a su Señor. Oh, hermanos, estos hombres cambiados por Cristo Jesús, en los cuales el Espíritu Santo ha llegado a sus vidas, son gente que su prioridad, cuando es demandada obediencia a otra cosa que escapa de la voluntad de Dios, su prioridad es obediencia a Dios. Pedro le responde a estos hombres, y quiero que usted recuerde, el sumo sacerdote en estos tiempos no solamente era una autoridad religiosa, ¿ya? Tú puedes decir, bueno, pero uno tiene libertad de creencia. Hoy día vivimos otro contexto. Pero el sumo sacerdote, ellos también tenían un ejercicio político, o sea, eran autoridad. Ellos podían decirle, no prediques. Ellos podían decirle, oye, no puedes dejar a tu esposa. O podían decir a otra persona, mira, esto que estás haciendo está mal. O sea, los mismos eran como jueces también ellos ahí. Ellos funcionaban como jueces. Entonces les habían dado una orden. Y la Biblia dice pues que hay que obedecer a las autoridades. Pero hermanos, yo quiero que usted entienda aquí. Y a veces hay cosas que este mundo hoy día nos manda a obedecer, que van a veces contra la palabra de Dios. Y tenemos que pararnos firmes. A veces, hermanos, hay una autoridad, no solamente vamos a decir de las que son visibles, pero hay autoridades, hermanos, en la vida, en nuestro contexto, que nos mandan ciertas cosas. Por ejemplo, hermanos, si estás en un grupo grande, en un grupo de muchachos, en la universidad, en los estudios, o entras a una red social, ahí hay una autoridad, porque algo se maneja en esos lugares. ¿Y qué tal si van a demandar que tú hagas algo contra la palabra de Dios? O un lugar donde se te diga, aquí no puedes hablar de Dios. Aquí no puedes decir eso. Hermanos, es momento de pararnos. Cuando nos digan, no podemos hacer tal o cual cosa. Digan un día, ya no se puede orar, ya no se puede leer la Biblia. Públicamente, abiertamente, porque eso me es ofensivo. Hermanos, nosotros necesitamos, porque es una característica de la iglesia, necesitamos priorizar nuestra obediencia a Dios. Un aspecto más, hermanos, una característica más que quiero notar en esta mañana, hermanos. Hay un costo cuando vivimos para nuestro Señor. Y hay un costo que a veces tendremos que pagar. Verso 33 en adelante. Ellos oyendo esto, cuando estaban hablando de que son los testigos de Dios, ellos oyendo esto se enfurecieron. Y note el verso 33. Querían matarlos. Miren, y quiero decirte, querido creyente, cuando tú vives de verdad para Dios, este mundo, este sistema y especialmente la religión instaurada por Satanás en este mundo, con una distorsión del cristianismo hoy en día principalmente, y con otras religiones y otras creencias, van a querer matar al cristianismo verdadero y van a atacar obviamente a los testigos del Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia de Cristo hoy en día. Y eso es lo que pasaba en sus corazones. Había un enojo, había un deseo de matar a la gente que predicaba la palabra de Dios. Y una cosa, hermanos, para analizar en nuestras propias vidas. A veces nosotros podemos vivir en religión, especialmente cuando alguien nos habla algún principio bíblico, o cuando alguien nos habla, mis hermanos, de algún pecado, de alguna cosa, y nosotros cuando comenzamos a escuchar que la palabra de Dios nos va dando duro en el pecado, y comenzamos a enfurecernos, comenzamos a enojarnos, hermanos, es evidencia que estamos practicando religiosidad. Pero hay un costo de vivir para Cristo. Y les leo lo que pasa ahí y lo que ocurre, el costo. Bueno, lo sacan a ellos y Gamaliel, uno de los hombres ahí más sabios, uno de los maestros más sabios ahí, le dicen, tengan cuidado con lo que van a hacer. Parece que ellos estaban pensando en matarlos. Pero aquí, hermanos, ellos decidieron no hacerlo. Y termino con la última parte aquí, hermanos, de esto. Ellos deciden castigarlos.
Y veamos el último principio de la Iglesia de Cristo y sus características. Hermanos, hay un gozo de sufrir por Cristo. Y ellos sufrieron el costo, fueron castigados. Pero leo 41 y 42, ya estamos terminando la enseñanza y la predicación en esta mañana. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Pero vuelvo a repetir verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hermanos, 7 cosas que caracterizan a la Iglesia de Cristo. Se compone de gente que confía en Cristo, ha puesto su total confianza en Él. Es un grupo, un cuerpo de creyentes, una comunidad que va a despertar celo de la religión, pero que va a contar con el cuidado de Dios, que va a ser perseverante en la predicación de Cristo Jesús, tiene como prioridad obedecer y va a tener que asumir un costo, pero que va a estar gozoso al pagar el costo de vivir para Cristo. Te pregunto, hermano, ¿eres parte del cuerpo de Cristo y estas características son reales y vivas en tu vida? Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, ayúdanos a de veras mostrar estas evidencias en nuestra vida. Si no las hay, Padre, si todavía no hemos confiado en Cristo Jesús, tú opera la salvación en los creyentes el día de hoy. Y tú, Señor, haz que también en el cuerpo de Cristo resalten estas cosas que había en la iglesia en el libro de los Hechos. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por estar en medio de esta transmisión. Hermanos de Iglesia Calvario, gracias por estar aquí. Gracias, hermanos, por apoyar y servir a la iglesia en diversas formas, en diversas maneras. Gracias por estar ahí, hermanos, mientras estamos transmitiendo el culto en vivo. Hoy día el culto en vivo se ha prolongado. Gracias, hermanos, porque hemos tratado de mejorar la transmisión. Que Dios les bendiga. No se olviden, hoy día a las 6 de la tarde tendremos el culto ya en nuestro tiempo establecido. Y perdonen hoy día que hemos extendido un poco, pero los asuntos técnicos de acostumbrarnos a esto nos han mandado eso. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy día a las 6 de la tarde. Que el Señor le bendiga.